A continuación, actualidad y tendencia con Alain Jiménez. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a esta edición de Actualidad y Tendencia. Muy buenos días. Esto es Unión Radio 870M. Este programa llega a ustedes gracias a quienes, gracias a la colaboración de Celso Carrasco en los controles, en la producción general Carlos Arellano, todos bajo la conducción del ingeniero Tony Bujana. Y por supuesto, quien tiene el inmenso gusto de hablar, Alain Jiménez, como siempre, @Alain Jiménez. Nos aproximamos a una fecha bonita donde todos hacemos el mejor de nuestros esfuerzos por ser o parecer felices. Eso no hay que olvidarlo hoy en Actualidad y Tendencia. Pero también es un mes para hacer un recuento y una revisión de aquellas noticias que probablemente se movieron en el mes de junio, por ejemplo, en el mes de julio, y ver cómo se vienen comportando y de esa manera descubrir algunas tendencias. Sin mucho más preámbulos, yo les quiero presentar a nuestro invitado de hoy, el abogado Rubén Lucena, que nos hace el honor. Bienvenido, Rubén, a Actualidad y Tendencia. Hola, Alain, gracias por tu invitación. Un saludo a tus oyentes de tu programa Actualidad y Tendencia. Y con él queremos atacar muchas dudas y muchas tendencias en el mercado del inquilinato. Vamos a leer de inmediato un artículo que guardamos del Nacional de la fecha para que extraigamos allí algunos datos que yo digo son tendencias, pero que el doctor Rubén me podrá corregir y ustedes también podrán corregirme que de eso tiene vigencia hoy, que de eso es tendencia. Y ahora, noticias y datos que son tendencia. El siguiente es un artículo publicado por El Nacional y firmado por Ligia Perdomo y Dulce María Rodríguez el 5 de agosto del 2013. El ordenamiento legal aprobado en el 2011 ha llevado a una contracción del mercado de alquileres de vivienda de 90% en el primer semestre del año 2013, de acuerdo con varias fuentes vinculadas al sector. La ley contra el desalojo y la desocupación arbitraria de vivienda y la ley para la regularización y control de los arrendamientos de viviendas, sancionadas en mayo y noviembre del año 2011, respectivamente, han hecho que este mercado sea prácticamente inexistente. Coincidieron Roberto Horta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, y Juan Celis, director del grupo Convalor, quienes afirmaron que se contrajo en 90% en los primeros 6 meses, 20 puntos más que en el año 2012. ¿Qué de eso se puede decir es una tendencia que permanece al día de hoy? Bueno, Alain, en primer lugar, la ley sigue vigente. Al estar vigente la ley, pues la tendencia en principio se mantiene. Lo que puede haberse diferenciado de lo que se tenía en ese momento es la parte de los tribunales, los cuales ya están en este momento, luego de una decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, comenzando los desalojos de aquellos inmuebles que han sido dados en arrendamiento y tienen un mandamiento de ejecución. Mandamiento de ejecución es la orden de un tribunal del desalojo. Pero en el momento de hacer el desalojo, la ley contra el desalojo arbitrario nos obliga a que esa persona que se le va a desalojar de su vivienda tiene que asegurársele un sitio para vivir, para pernoctar. Ella tiene que tener o bien un refugio u otra vivienda. Y hasta tanto eso no se logre, no se puede practicar el desalojo. Para ese momento ellos hablaban de que el mercado de inquilinato había caído en un 90%. Luego de que han pasado 4 meses, he de suponer que está en cero. Estoy hablando con un abogado en ejercicio, especialista en civil, que podría ser un buen sensor para decirnos cómo está ese tránsito de, vamos a decir, de oferta y demanda de inmuebles, porque finalmente eso es parte de tu trabajo. Y desde esa perspectiva, ha descendido porque se ha creado un mercado paralelo de arrendamientos, no un mercado legalizado bajo los parámetros de la ley, sino a los fines de evadir esos parámetros, esas regulaciones de la ley. Arrendador y arrendatario coinciden en hacer un contrato de arrendamiento evasivo a la ley. La ley nos obliga, la nueva ley nos obliga a que el contrato de arrendamiento sea por escrito y sea un documento público.
Ok. Con lo cual el contrato verbal que antes podía darse y que podía demostrarse por cualquier vía, un recibo de pago de un canon, no está regulado actualmente. Es más, la ley dice que los que estaban en esa condición deben ir y legalizarlo ante la SUNAVI o ante la notaría. Tienen que entrar, encuadrarse en esta ley. Rubén, ¿por qué ese mercado ha dejado de ser atractivo? Háblame un poco del porcentaje que el dueño del inmueble puede solicitarle al futuro cliente, por así decirlo, si me permites usar ese término. En el caso de los pequeños arrendadores es del 5% de ese avalúo, del 5% anual. Ese 5%, ese monto que da, por ejemplo, si un inmueble vale 100.000 bolívares, es el 5%, son 5.000, esos 5.000 se dividen en 12 meses, ese es el canon de arrendamiento mensual. Y los multiarrendadores, que son los que tienen 3 o más inmuebles de viviendas arrendados, ellos pueden cobrar el 13, ellos cobran menos. Esa es una parte. Luego viene la otra parte que el arrendador no le beneficia a su vista, que es el poder retomar esa posesión. Al momento de un incumplimiento en el contrato, lo engorroso que puede ser el que él le retorne la posesión a él como arrendador. Al arrendatario sí le beneficia la ley, le beneficia tanto que de repente lo perjudica. ¿Por qué? Es tanto los beneficios que pueda tener en esta ley que lo perjudica porque hace que el arrendador o no arriende o arriende bajo el mercado paralelo, que no lo favorece. ¿Qué lo favorece a él? Totalmente, entrar bajo los canales legales y estar supervisado con el SUNAVI. Ok, vamos a escuchar una opinión diferente, Rubén, en contraste con esa primera, con esos artículos que habíamos extraído del Nacional. Con nuestro invitado del día de hoy, que es Marcos García, de la Red Metropolitana de Inquilinos y también de esta organización en defensa de quienes son tratados de manera abusiva por quienes los quieren desalojar de sus viviendas. Marcos, ¿por qué algunos propietarios de apartamentos y de viviendas están diciendo que esta nueva ley que se está discutiendo lesiona su derecho sobre su propiedad? Bueno, fíjate, primero es una campaña mediática porque ellos están participando en la discusión. Ahí tenemos a PIUR, ahí tenemos la Cámara Inmobiliaria, que también hacen propuestas dentro de la discusión que se está dando. Ahora bien, lo que pasa es lo siguiente, que ellos no van a poder hacer lo que hacían antes, de colocar los cánones de arrendamiento cada vez que ellos lo aumentaban, no cumplir con la regulación del Ministerio de Hábitat y Vivienda sobre la congelación de los alquileres. Bueno, aumentan cada vez que la gana. Lo otro es que las condiciones de los inmuebles no son los más dignos para que las personas vivan en condiciones dignas, como lo quiere el gobierno nacional y como lo está planteando el proyecto de ley, de tal manera, bueno, que ellos se ven afectados en sus intereses individuales y personales. No, la ley dice claramente que es de interés social y de tal manera hacia allá estamos avanzando nosotros. ¿Qué responsabilidad y qué derecho está contemplado en esta nueva ley para el ciudadano que pide en alquiler una vivienda o una infraestructura? Primero, que se está planteando dentro del proyecto de ley que haya una política dirigida desde el gobierno nacional para que cuando se hagan construcciones se exija un porcentaje para el alquiler de vivienda. Eso permite que las personas que no están en condición de alquilado, bueno, puedan vivir de manera arrendado. Y por otro lado, bueno, las facilidades que va a tener el ciudadano y el ciudadana común, que de acuerdo a los parámetros que se está completando en este proyecto de ley, puedan las partes de manera conciliatoria ante esa Superintendencia Nacional de Registro de Vivienda, bueno, poder conciliar en unos términos amistosos, en unos términos conciliatorios de iguales, para que puedan vivir en calidad de alquilado con las condiciones dignas que nosotros estamos planteando en la ley. Bueno, era Marco García y este es un extracto de una entrevista del programa Impacto Económico que transmite Telesur. ¿Qué opinión te merece, Rubén? Bueno, fíjate, la vivienda es indudable que es de interés social. También es indudable que el inquilino necesita una protección jurídica. Él tiene una debilidad económica y eso es inocultable. Sería vergonzoso que el Estado no lo hiciera. Antes de estas leyes estaba el inquilino desprotegido. No tanto como desprotegido, pero
faltaban derechos que protegerle. Pero eso, eso es lo que dice Marco García, ¿no? Sí, sí. Que forma parte de una red, entiendo, de inquilinos. Sí, sí. El punto, Alain, es que no podemos poner en duda el que necesitamos proteger al inquilino y evitar que pueda ser abusado de un arrendador, porque el tema es sensible, es la vivienda, es sensible para todos. Pero esa persona que está arrendando lo está haciendo por una contraprestación económica, una contraprestación justa. Ahí es uno de los principales problemas, claro. Saber cuál es la contraprestación justa. Pareciera que como se han hecho estos avalúos no lo es, porque ellos no están plegándose a la legalidad de la norma, no están yendo al tsunami. No les está siendo atractivo. Con límites, ¿no? Porque ahí es donde empieza el abuso, si lo dejamos a la libertad de cada uno de ellos totalmente. Ya antes habían también regulaciones de alquileres, eso no es nada nuevo en las viviendas. Lo que ha sido, lo llamativo de esto es lo bajo que arrojan los avalúos. Y viene otro punto, porque tal vez tú puedes aceptar, bueno, ok, tengo un alquiler bajo, pero tengo una buena posibilidad de que me retorne la posesión, porque es un punto sensible también ahora para el arrendador. Tú entregas la posesión, no la propiedad. Podríamos resumir que hay dos puntos de preocupación. De ser cierto este tema de que se ha reducido la oferta y de que evidentemente tampoco se está considerando atractivo alquilar, de acuerdo a lo que puedo concluir de tu opinión o extraer como conclusión, es que hay dos puntos de preocupación. Uno, el monto con el que puedo alquilar, y otro, la dificultad con que puedo recuperar. Sí, la restitución de la posesión. Yo te cedo la posesión en el contrato de arrendamiento y obviamente no puede quedar a mi criterio cuando yo quiera quitarte esa posesión. Pero la ley también me establece, fíjate, algo que te quiero comentar, que nadie debe estar más de 10 años bajo la condición de arrendatario. Es decir, que ellos van a dar las posibilidades para que esa persona antes de los 10 años pueda adquirir el inmueble que tiene en arrendamiento. Claro. Nadie debería estar más de 10 años, lo cual me parece muy bueno. El punto está en ponerlo en práctica. El punto está en cómo materializar eso. Claro, cómo materializar Señala esa ahí el situación. artículo que el gobierno ofrecería un alojo temporal a las personas que declararen que no tienen a dónde ir y necesitan desalojar la vivienda. Sí, pero ¿Eso no da plazo. hay algún caso que haya ocurrido? Creo que me imagino que sí, porque sí, pero el punto está en que ellos tienen que asignarle refugios, es lo que una de las opciones, y no ir obligados. No puede ser obligado, tiene que haber entre el ente que le va a facilitar ese refugio y la persona que va a salir el consentimiento para ello. ¿Por qué, Alain? Bueno, porque esa persona trabaja por ese sector, tiene a sus hijos en el colegio por ese sector, y tú no le puedes decir fácilmente, no lo puedes usted se va ahorita para el Tamacuro, que es donde yo tengo una vivienda. Correcto. Ya tu ente gubernamental. Claro, no lo puedes desarrollar. La vivienda está en el Táchira pero usted trabaja en Caracas. Claro, muy buen punto. Hay que reconocer también, Rubén, desde mi modesto punto de vista, que algo histórico en favor y en pro de los derechos humanos, que creo que este es el primer gobierno que se ha fijado una ley de refugio, ¿no? Una ley que un poco obliga a los estados, me imagino que a los municipios, no solo al gobierno nacional, sino a los municipios y a los estados regionales, a atender a las personas que pudieran estar en esta condición de no tener a dónde ir. Eso también me parece que es como un punto a favor. ¿Cuál sería el punto a favor a la ley según tú? ¿Cuál sería el punto a favor alrededor de todo de este marco legal que para la visión extraída de las opiniones del Nacional está bastante satanizado, y quizás para la otra visión está bastante idealizado? La realidad es que hay un problema que había que atender, como tú lo señalabas al principio, y se atendió. No puede ser que nadie haya salido favorecido, o hay algún beneficiario. No, el inquilino tiene muchos beneficios. La ley le da muchísimos beneficios.
El punto está que no consigue el inmueble. Ese es el inquilino en abstracto. Digamos, en la práctica actual, o sea, ¿quiénes se benefician? Hay un beneficiado inmediato de la ley, que es los que ya estaban arrendados, los que ya eran inquilinos, porque ya ellos, estando como inquilinos, ya tienen un inmueble arrendado, una vivienda arrendada, y comienzan a tener todas las ventajas de la ley. Okay. ¿Cuál ha sido más ¿Para quién ha sido más traumático? Más traumático esta ley? Para el que entra al mercado a buscar un inmueble en alquiler, porque a esa persona se le cierran las puertas y tiene que acudir al mercado paralelo de los inmuebles en arrendamiento. Pero el que ya está ha salido muy, muy beneficiado. Pero esa balanza no debe ser totalmente inclinada hacia uno de los lados. Repito, lo dije comenzando el programa, Alain. Hay que proteger al inquilino, no estoy ni siquiera asomando el que no se le proteja. Claro, pero claro. Si lo protejo demasiado, que perjudico a la otra parte, termino perjudicándolo a él también. ¿Qué es lo que pasa? Porque ese nuevo inquilino, una nueva pareja, que se le complica comprar o que quiere alquilar los primeros años de matrimonio, pues está haciendo un capital para adquirir un inmueble que es el deber ser, que es a donde debe dirigirse realmente, y no estar, por eso la ley dice que no puede estar más de 10 años arrendado. Cuando va al mercado a buscar, ha tenido que ir a habitaciones, ya no a un apartamento, sino a alquilar una habitación. Es lo único que le ha quedado como alternativa, eso, que también está regulada por la ley, pero como hay una forma de convivir ahí distinta, porque están los dueños del inmueble, pues es más incómodo para la persona que está ahí en contravención a lo que quiere el propietario. Pero alquilar un inmueble se le complica. Eso no puede ser. Ok. Fíjate que te quiero comentar algo. Hasta algunos arrendadores creen que exigiendo que el inquilino sea una persona jurídica, pueden evadir. Ya, ese es el tema al que quería llegar. Actualidad y Tendencia, recuerde que este espacio es suyo y puede comunicarse con nosotros en todo momento a través de @Alain Jiménez, @Unión Radio 870 AM. No olvide seguir a @Unión Radio 870 AM para estar siempre conectados con la información. Mi nombre es Alain Jiménez y estoy conversando con el abogado Rubén Lucena sobre el tema del inquilinato. Veíamos un poco lo que es el debate nacional y las consecuencias del nuevo marco legal que comenzó a regir a partir del 2011, ¿correcto? Sí. ¿Qué se debe considerar para aumentar el valor del bien? Uno de los puntos principales es el mantenimiento del bien, que obliga al arrendador a tenerlo en perfectas condiciones, o por lo menos en condiciones habitables. No puede, nos dice la ley, existir un inmueble en arrendamiento en condiciones que no pueda ser habitado. ¿Y qué significa eso de perfectas condiciones? Porque entonces, si yo, por ejemplo, tengo un apartamento, yo tendría que ir allá, entrar al apartamento, revisar, ahí vive una familia, el inquilino te notifica las fallas que puede. Hay reparaciones menores que hará el inquilino y reparaciones mayores que tú tienes que hacer. Por ejemplo, una filtración. ¿Eso queda estipulado en la ley? Sí. Las reparaciones menores las hace el usuario del bien, y las reparaciones mayores el dueño, el propietario. El propietario, el arrendador. ¿Eso está bien delimitado? Está bien delimitado. Ok. Por ahí no creo que haya conflicto. El valor del terreno no lo toman en cuenta, la ubicación del inmueble, todos lo estandarizan. Es igual tener una ubicación privilegiada donde tengas acceso al transporte público a que lo tengas en otro sitio donde no hay ese acceso. Ese tipo de situaciones es lo que hace que el avalúo sea muy bajo. Claro, lo que pasa es que eso forma parte del debate y de una óptica, porque el tema es convertir en mercancía un bien que es de primera necesidad o convertirlo en un bien de uso, propiamente dicho. Ahí entra el tema de que me lo cobras por lo que vale usarlo y no por la plusvalía. Eso rodeó ese debate, pues, porque al final del día, si un terreno tiene todos los servicios, tiene un costo por los servicios, por el mantenimiento, y todo lo demás forma parte del juego, bueno, de la oferta y la demanda, que era una de las cosas que hacía perniciosa el tema del alquiler. Claro, pero tú podrías, en contraprestación, si mantienes ese criterio, entonces aumenta el porcentaje.
Ese porcentaje del canon anual que se divide entre 12, súbelo, no lo dejes en 3, no lo dejes en 5, tal vez ve si puedes llevar a 8, a 9, no sé. Toda ley es perfectible, como tú bien sabes, todo Claro, es perfectible. claro. La idea es estudiarla, ver qué ha pasado en la práctica, no cerrar los ojos, porque yo puedo decir muchas veces algo y no por eso va a suceder, aunque yo creo en la energía positiva, pero no es porque yo diga, no, esto mejoró, Claro, el arrendamiento sucede. No son claro, no es negarla, ya eso es No, evasión. evasión de la Claro. realidad. Entonces, bueno, es el abogado Rubén Lucena, especialista en Derecho Civil y Mercantil, que nos acompaña hoy analizando y abordando todo este tema arrendaticio. Ninguno de nosotros puede escapar en algún momento de ello. Sí, bueno, en una desgracia, en una desgracia. en cualquier situación, Ocurrió en económica Vargas. o ambiental, uno puede, entonces, eso no es una realidad que está tan alejada de nosotros. Ocurrió No en es- España, tú dices con la con la parte de la crueldad con que sí, sí, que lo que uno puede ver es mucha crueldad a esas personas que pensaban que tenían bienes propios, que habían adquirido esos inmuebles, los habían hecho creer que tenían un gran valor ujú. y después todo se desinfló esa burbuja y terminaron que no, a veces tenían de fiadores a sus padres y el apartamento del padre más el apartamento de ellos no cubría la deuda que tenían con el banco y aún perdiendo los dos inmuebles todavía le seguían debiendo al banco. Las personas se quedaban sin causa, sin casas y con deudas. Y con deuda. No, no solamente la casa, sino sin ellos, ellos no tenían casa. Sus padres tampoco, porque le habían servido de fiador y con una deuda, padre y ellos, la deuda que faltaba. No aceptaban las daciones en pago, que era dar en pago esos inmuebles, que ya es bastante traumático, que te quedes en la calle y dejar que por lo menos no debas más. No, era, entrégame los dos inmuebles, igual tienes esta deuda porque mira lo que queda aquí. Claro. Queda un saldo. Ese tema, eso es otro tema. Sin embargo, muy brevemente, en Venezuela, ese proceso que es diferente, ya estamos hablando de las personas que adquieren deuda hipotecaria, ¿hay experiencia? ¿Es así de cruel o es un poco más benigno o regularmente la gente está pagando y no es un tema, una preocupación del mercado venezolano? Actualmente es un tema, es una materia protegida. Las leyes para las viviendas, los que tienen créditos hipotecarios tienen bastantes protecciones y no puede suceder estas cosas. Pero aquí tuvimos algo así. En la época del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, Ujú. que llegaron unas tasas del 70-80%, El famoso paquetazo. el famoso paquetazo. En ese momento, Alain, muchas personas perdieron sus casas por las altas tasas de interés que había en ese momento y los montos que no se podían pagar. Y los desalojos eran crueles, los tribunales, no es que era cruel el tribunal, no quiero decir eso, sino que era crudo. Era una realidad cruda, Era, una realidad era crudo, cruda. y los tribunales estaban casi que saturados de tanto. Y eran los bancos los que estaban haciendo esos desalojos, recuperando esos inmuebles. Eso fue trauma, no a los niveles de España, porque la crisis en española, pues, de verdad que creo que van a pasar varias generaciones para que puedan superarla. Y debemos estar claros que a diferencia de esa situación en Venezuela ocurrieron unos eventos, unos movimientos sociales, como fue el del 27, ¿verdad? De febrero. Y la misma incursión del presidente Chávez, que vamos a decir, detuvieron el ritmo y el desarrollo de esas prácticas comerciales que ya estaban comenzando pues a ingresar al mercado venezolano. Claro. Pero creo que eso sería tema de otro espacio. En Actualidad y Tendencia nos corresponde pues ir haciendo un resumen de lo que ha sido ese espacio, unas conclusiones para que este espacio siempre contribuya al proceso formativo y al proceso de la generación de la inteligencia colectiva, la opinión colectiva, el desarrollo del pensamiento crítico. Definitivamente hacía falta una ley y un marco legal que protegiera la relación, el débil jurídico, ¿cierto, Rubén? Sí, un débil económico, porque la ley le compensa esa debilidad y no creo que tenga una debilidad jurídica. Hoy está más fortalecido. Sí. Tan fortalecido que a conclusión del el doctor Lucena termina siendo pues perjudicado. Así es. Otra conclusión que se desprende de esto es que hay dos tipos de inquilinos.
y cuando tanto el doctor como el artículo que leíamos hacía alusión al inquilino en general, hay que diferenciarlo. Está la realidad del inquilino que anda buscando ser inquilino, que todavía no es inquilino, que quiere ser inquilino. Un prototipo de inquilino, un preinquilino. Un preinquilino, que es la persona a quien realmente se le está haciendo difícil insertarse o conseguir esa vivienda, y está quizás, digo yo, el grueso de las personas que ya eran usuarios alquilados, que obviamente es que los bienes muebles tampoco se multiplican como panes, así que la única manera de recibir nuevos inquilinos era sacarlos a ellos. Esto pone el problema de la vivienda como problema principal a resolver, un gran reto tanto para el sector productivo venezolano, el sector privado, y un gran reto también para el sector del gobierno. Otra conclusión que se puede extraer de allí es que las leyes no deben ser satanizadas, pero sí pueden ser perfectibles en aras de que se haga un proceso más ligero y que la gente se sienta otra vez atraída a legalizar su relación y no la haga a espaldas de la ley, por así decirlo. Nosotros estamos en Actualidad y Tendencia. Quiero brevemente hacerte una pregunta que me está llegando en este momento sobre este asunto, a pesar de que estamos haciendo las conclusiones, pero no es muy importante. La evasión de la ley. Hay gente que está exigiendo que sean empresas jurídicas, que la gente se haga de empresa jurídica para alquilarle el bien, pensando que así pueden evadir la ley y que no hay consecuencias porque no es una persona natural. Sí, brevemente, 30 segundos, Rubén. Está ocurriendo eso, pero eso no logra evadir la ley. La ley es clara, es una ley para la regularización y control de arrendamientos de vivienda. Poco importa si el arrendador o el arrendatario son personas jurídicas o naturales. Si tú contratas con una persona jurídica como inquilino, no va a vivir la persona jurídica ahí. Ahí va a vivir seres humanos, porque es una vivienda. A menos que le cambien el uso y lo usen para oficina, que ya eso es otra situación. Un propósito comercial. Otra causal, exacto. Pero estando personas ahí, que es lo que van a vivir en esa vivienda, no escapan a las regulaciones de esta ley. Okay. Por lo tanto, esa medida es inoficiosa. Tal vez resulten empresas grandes que mueven ejecutivos. O sea, aclaramos a la audiencia que no se engañen, o sea, no se puede evadir la ley. Este marco legal que entró en vigencia a partir del 2011 ha afectado cada comercial. No, esto ha excluido el mercado arrendaticio comercial. Cuando salió la ley, comenzaron a estudiar el proyecto para una ley de arrendamientos de locales, una ley de arrendamientos comerciales. ¿Te parece que esa es una materia pendiente? Sí, creo que necesita la ley anterior, que es la que todavía los rige, que es de arrendamientos inmobiliarios. Sí creo que necesitan unas modificaciones, porque ahí se prestan también a muchos abusos. Bueno, ahí la balanza puede ser mucho más relativa, porque ahí el débil económico ahí en teoría no hay débil económico, o pudiera ser tanto el inquilino el débil económico como pudiera ser el dueño del local, porque puede ser que el que esté alquilando sea una gran empresa y el dueño del local una persona quizás hasta natural. O sea, ahí es mucho más relativo. Pero tienes que ver dos casos. Por ejemplo, en la situación de los centros comerciales, un centro comercial posicionado. Definitivamente es yo creo que ahí que tiene eso es materia de otro. Pero el que tiene las posibilidades, el que tiene la fuerza, el mango por el sartén del mango, el mango del sartén, perdón, es el dueño de ese centro comercial. El centro comercial. Pero como si persona es de repente jurídica. un local en una calle común que necesita más bien hasta ser conocido ese punto, es al revés. Definitivamente ese es un tema para otro espacio. Nosotros con estas ideas que salieron a último momento, pues cerramos el tema de tendencia que estábamos analizando, que era sobre el comportamiento del mercado arrendaticio y de viviendas, y era la opinión y el análisis que nos ayudaba a hacer el abogado Rubén Lucena. Rubén, cerramos Actualidad y Tendencia de hoy. Gracias por haber venido a este espacio y gracias por todos tus aportes técnicos como abogado y como amigo de esta casa. Gracias a ti, Alain, por tu invitación, y estamos a tu disposición para cualquier otro momento que quieras que podamos compartir aquí y podamos
asesorar en lo posible a cualquier persona que tenga un conflicto en las materias que uno pueda facilitar. Que uno nos pueda ayudar, así es. Gracias, Rubén, por ese espíritu de responsabilidad social, porque lo que más nos gusta aquí en Actualidad y Tendencia es traer cosas que agreguen valor y que sirvan a ustedes. Mi nombre es Alain Jiménez y sigamos en contacto en Actualidad y Tendencia a través de @Alain Jiménez y a través del correo electrónico que les dejo en la descripción del video. You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like sparkling wine. Go and have your fun, laugh and sing. But while we're apart, don't give your heart to anyone. And don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. So don't forget who's taking you